Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este espacio al que denominamos Punto de Vista. Hoy estoy compartiendo con la amiga y compañera Noelia Rojas. ¿Qué tal, Así Noelia? es. Hola, hola gente, hola querido compañero Fabián Aveiro, para los que no le conocen. Y nada, hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante. Como siempre vamos a recalcar, no somos expertos en los temas que vamos tocando, pero sí tenemos un poco de Claro, conocimiento tenemos noción, de digamos, poder lanzar el famoso, o como es nuestro título, ¿verdad? Decir nuestro punto de vista. así es. El día de hoy vamos a hablar sobre las distintas generaciones que han pasado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y vamos a dar sus características de cada uno y tal vez podamos incluso a llegar al punto de decir si nos gustaría hacer una mezcla de ambos, qué es lo bueno y qué es lo malo de cada generación. Bueno, Igual también, cuando termines de ver el video, déjanos en los comentarios también de qué generación sos y si podés aportar también qué características tenés, si es cierto o no lo que estamos diciendo, claro, que o, nos dé su punto de vista, que claro, participe. que interactúen con nosotros. Sí, bueno, primeramente vamos a empezar con la generación silenciosa que va del año 1925 a 1945. Son personas ya de tercera edad que van de 71 a 95 años Aproximadamente. aproximadamente. Ellos se caracterizan por ser una generación totalmente afectada por los conflictos bélicos, específicamente la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a decir, la forma en que esas personas se han formado son tradicionales, son conservadores, Sí. les gusta compartir mucho con la familia, se caracterizan por ser personas que de cierta forma han sufrido una situación sumamente complicada y los hace un poco más sumisas y sensibles de cierta Sí. forma. Totalmente. Inclusive al estar viendo la definición de lo que es la generación silenciosa, yo me pongo a ver allá por mis abuelos, abuelas, es tal cual. Sí, pasa que la verdad que tienen demasiado, o sea, los conceptos que hay de las características que tiene cada generación es tal cual, o sea, coincide plenamente con lo que es, vamos a decir, la característica de nuestros abuelos, en el caso de la generación silenciosa, porque son personas que les gusta compartir en familia, son personas que son amantes de la lectura, se caracterizan también por vivir con los hijos y la familia de los hijos. Vos sabés que ahora me hace pensar eso de realmente nos enseñan o nos educan, qué sé yo, porque así se les educó y todo eso, pero me doy cuenta que realmente nosotros somos educados de acuerdo a cómo es la sociedad. Claro, pasa que muchas veces ellos, en base a sus vivencias, y creen, vamos a decir, que los valores que se le inculcó a ellos son los correctos, pero cada generación es distinta. Obviamente, muchas generaciones se quedan con lo positivo de la generación anterior Totalmente. y lo que tal vez se podría modificar con el tiempo se cambia, obviamente para bien. Sí, inclusive hay muchas personas, si siguen la tradición o si siguen esa educación, obviamente es porque uno quiere o le gustó esa educación. O el famoso también podemos decir, yo no quiero que mi hijo sea así, yo le daré una educación mejor, pero no le voy a educar a cómo me educaron o ciertas cosas sí voy a aplicar en mis hijos. Y esa es la cuestión. Una de las prácticas que se caracterizan en esta generación es ellos eran personas que fomentaban el ahorro. Para ellos el ahorro era muy importante por más que no tenían bien claro en qué iban a invertir, ya sea por una Totalmente. inseguridad Sí. sobre sus finanzas futuras, pero ellos ese tipo de hábitos habían creado. O sea, esa es una de las características de la generación silenciosa. Sí, eran muy buenos ahorrando, pero de cierta forma tenían incertidumbre en qué podían llegar a invertir con el Claro. tiempo. La siguiente generación que le sigue son la de los baby boomers, que va de 1946 a 1964. Quiero recalcar que son solamente años aproximados Sí. porque no hay una exactitud de años en las generaciones porque en diferentes países del mundo
Se se tiene, llevan. claro, Claro, se dejan ahí un año, no, a partir de este año es y en otro país, no, es ya ha más sido bien un es. tipo de parámetro que se tiene, vamos a Sí, decir, pero una exactitud es difícil llegar a decirlo concretamente, vamos a decir. Y esta generación es muy similar a la generación silenciosa en el sentido que también es u- una sociedad que está saliendo de un montón de complicaciones que habían. De hecho, en los baby boomers son frutos de los soldados que habían salido de la guerra, que han vuelto a sus países y tipo formaron parte del crecimiento económico y crecimiento poblacional también. ok, para irnos a un año aproximado sería entonces de 52 o a partir de 50 años Sí, hasta los ento- 70, setenta y sí, ese es el cinco promedio de edad de las personas que son de la generación baby O boomers. sea, entonces ya serían mis papás. Sí, Justamente, o sea, ya son mis nuestros papás ya padres, son más, o sea, ya tienen más de 50 justamente. Así que vamos a poner, silenciosas son los abuelos, baby boomers son los padres. los papás. Sí. No, y precisamente ellos tienen prácticas similares a la silenciosa, como es la misma cosa del tema Sí, de son de ahorrar, pero no saben en qué invertir. También se caracterizan mucho por ser personas muy cautelosas a la hora de gastar, en el sentido de que tipo ellos se van solamente por lo que es necesario. claro, No se dejan guiar por sus impulsos de consumidor que muchas generaciones hoy en día tienen, ¿verdad? sí. Estoy muy de acuerdo contigo porque mis papás al menos son así. Eh, es, dale, trabaja, que ahorra, que y solamente comprar lo necesario. Yo hoy en día, después vamos a ir diciendo mi generación y la generación acá de Fabi, y también comparar las características a cómo son, Sí. ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la siguiente generación que también marca en la historia? La siguiente generación a los baby boomers es la generación X, que va del año 1965 a 1978, y las personas que forman parte de esa generación tienen un promedio de 38 a 51 años. Ellos ya son, vamos a decir, eh, parte de un cambio ya abismal en el sentido que ya empieza ya a tener tacto con la tecnología. Ujú. Son personas que tipo van creciendo, o sea, van creciendo y a la par que crecen ven el desarrollo tecnológico, pero aún no son todavía personas que están netamente centradas en todo lo que es la tecnología. La tienen, pero no es como que sienten un apego hacia la tecnología, Entonces, sino la utilizan más para buscar información, claro. pero no es como las generaciones actuales que están muy apegados al teléfono, vamos a decir. Entonces, es decir, la generación X es la que ya en unos años o en ese año ya estaba todo lo que es tecnología. Nació lo que es televisión, radio, un poco de lo que es mail, o sea, el internet en sí. Sí, Entonces podríamos decir que es la generación perdida. sí, de hecho es catalogada, esa es siempre una cuestión de la forma de ver otra vez, porque muchos ven como la generación X, que es la generación perdida, en base a los acontecimientos que ocurrieron en dicha época, pero también hay gente que dice que los millennials también pueden ser considerados como una generación perdida, ya que es producto del momento que se vivió, que fue el aumento del terrorismo y caída de la economía. Son hechos que marcan y se Claro. consideran como que pueden ser catalogados como una generación perdida. La generación X, como habíamos dicho, tiene esos primeros roces con la tecnología, pero no es un apego que existe, a diferencia de la siguiente generación, ¿verdad? Claro, como estabas diciendo, es utilizar solamente la tecnología cuando se debe. Claro. No es un apego a lo que es hoy en día. Hoy en día la tecnología maneja muchísimo, muchísimo. Así que igual yo pienso y me hubiese gustado también por un lado nacer en la generación X, porque vivimos muchas cosas, por más que perdemos también, pero yo creo que es magnífico. Es totalmente, totalmente. Cada generación, yo personalmente creo que tiene, vamos a decir, su pro y su contra, ¿verdad? Y la generación, específicamente, lo que más me gusta de cada generación son las consumiciones musicales que habían, vamos a decir, el estilo de música que había en esa época.
yo creo que me hubiese gustado que en mi época exista ese tipo de música. Creo que en la generación X nacieron los más grandes artistas y temas musicales, o Sí, sea, ritmos, creo, ¿verdad? Y también para mucha mí gente es brillante. magnífico. Sí, definitivamente es una época en la que se marcó un parámetro musical. Hubo un crecimiento abismal. Y las siguientes generaciones son las que continuaron, ya vamos a decir, con ese tipo de crecimiento. Y podemos, por ejemplo, hablar de la generación X, o conocida como millennials, ¿verdad? Que en teoría ellos son de 1979, personas nacidas de 1979 a 1994. Corrección, sería la generación Y o la I, mejor dicho, Sí, porque es la millennials, o sea, es lo que más se conoce como millennials, sí. que, a ver, sería a partir de 22 Sí, claro, tienen un parámetro aproximado. de 22 a 37 años. Ujú, Y esa generación sí ya se caracteriza por tener más tacto con la tecnología, más consumismo por producto, que todo lo que tenga que ver con la tecnología, pero también existe una especie de cansancio a nivel social de parte de los millennials, a diferencia de las generaciones silenciosas de la baby boomers que eran más sometidas, eran sí. más sumisas. Esta es una generación que tipo no espera tener un trabajo de por vida, sino busca hacer lo que realmente le gusta. Y tipo Ujú. no tiene miedo a equivocarse. Es decir, no se deja llevar por la presión social, Claro. porque sinceramente es como si fuera que te ponen un cronograma que a los cuántos años tenés que entrar a la facultad, que a los cuántos años tenés que tener hijos, que a los cuántos años tenés que casarte, ya tenés que tener tu casa. Así que eso yo creo que es un a favor de los millennials. Sí, No dejarse guiar por la presión social en justamente. síntesis es básicamente ellos buscan lo que le hace feliz a ellos, lo que les llena. Ujú, A diferencia de las demás generaciones que tenían ya, vamos a decir, un prototipo de vida que tenían que seguir, una estructura ya. Y que básicamente lo habían hecho porque fue una presión de parte de la familia. Y tipo, el famoso vos tenés que ser igual que tu primo, tu tío y todo eso. exacto. Y a diferencia de esta generación, que es específicamente mi generación, la de Sí, millennials, ¿cuántos años tenés, Fabi? 33. 33. No, re millennial es, Fabi. No, la verdad que tienes mucha razón. Em, Inclusive no sabemos por cuántas, no creo que sean por muchas generaciones más, pero yo creo que una más se va a seguir la presión social de que a los tantos años, o sea, tenés que tener hijos, Sí, tenés que casarte, tenés que tener tu casa, es que- es que la sociedad, a la vez que avanzan los años, es imposible encontrar un terreno barato, en serio. sí. Pero lo que pasa es que mucho también se da en el sentido de que yo personalmente creo que cada uno pues tiene una meta en la vida, vamos a decir, algo a lo que quiere llegar. Y mucho antes se centraba en todo lo que era material, vamos a decir, era básicamente para ver el crecimiento de la persona se necesitaba ver el crecimiento material, vamos a decir. Sí. Y la generación de los millennials no va tanto por el crecimiento material, sino obviamente cada uno quiere tener su propia construcción, quiere tener sus cosas, ¿verdad? Pero el millennial busca más llenarse, Claro, disfrutar claro, del presente y no ocuparse tanto del futuro, ¿verdad? Porque hay gente que se frustra por eso. Así que tenés razón. O sea, acá tenés un claro ejemplo de millennials que él te dice, eh, simplemente buscan disfrutar, llenarse de lo que le gusta, de lo que quiere y no enfocarse en un tiempo determinado para conseguir las cosas que se proponen justamente. sí, básicamente es cada uno tiene un proyecto de vida y cada uno tiene, vamos a decir, un límite otra vez. Y el millennial rompe todo tipo de paradigma en el sentido de que tipo cuesta encontrar un trabajo, pero él, por ejemplo, se basa más en la comodidad que existe, el ambiente, Ujú. todo eso. Si él por ahí se encuentra en un ambiente en el cual él no se siente cómodo, no se siente sano, no se siente saludable, él no tiene temor a salir y hacer su propio camino, lo cual yo me identifico mucho con eso y también porque busca siempre crear no solamente un cambio personal, sino un cambio social.
Y eso es algo que a mí me encantaría poder hacer con el tiempo, obviamente. A mí me gusta mucho la generación millennial porque es como que se sale de todas las distintas generaciones en el sentido que no sigue una estructura. Totalmente. Siempre dije, el millennial vino a hacer un cambio muy grande. Justamente las características de los millennials están siendo fuertemente adaptadas en lo que es la siguiente generación, que es la que vamos a estar mencionando dentro de unos minutos. Pero, como te digo, Millennials vino a salvar, creo yo, Sí. muchas cosas. Claro, tiene mucho que aportar y más otra vez por todo lo que es el tema de vivimos mucho tiempo siendo sumisos y dando la razón a un montón de generaciones De reglas. de reglas que nosotros asumíamos como que era imposible discutir sobre eso, ¿verdad? Ujú. Y yo creo precisamente que los cambios sociales más grandes se dan en base a dando tu punto de vista, dando tu Claro, opinión, o sea, tipo no asumiendo que todo lo que una persona o una generación te dice es cierto. O sea, el cuestionamiento es lo que va a hacer a que se pueda llegar a un crecimiento verdadero y vamos a decir que todo va a ir encaminado a un buen puerto. totalmente. Entonces, como ya Millennials va arrastrando sus características, vamos a hablar de lo que es la generación Z. También conocida como la generación de cristal. Ahí está. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Y a partir de qué año exactamente? No se sabe. Pero aproximadamente desde 1965 empieza Perdón, 1995. 95, ahí está. 1995 empieza lo que es la generación Z, hasta lo que es hoy en día. Aunque hace unos años se está queriendo proponer una nueva generación porque sinceramente van cambiando muchísimas cosas. Pasa que los cambios a nivel social son demasiado bruscos, específicamente con la generación Z, que son hoy jóvenes de aproximadamente 21 años, tienen tanta diversidad que les cuesta identificarse con una sola cosa y buscan ser demasiado empáticos, al punto que todo lo que uno dice tiene que pensar de manera que no le pueda Claro, afectar. que no ¿Verdad? eso tenés mucha razón. Yo tengo 21 años, así que soy generación Z y totalmente de acuerdo. Yo prácticamente no voy a decir algo justamente para no lastimar a esa persona. Yo tengo que pensar, inclusive para comentar en las redes sociales, porque hoy en día esta generación por eso se le dice generación de cristal, porque fácilmente explotan si es que decís A, Pre- siendo que tiene que ser B. Precisamente había leído un artículo que decía que para las personas que realizan marketing, la generación Z es una generación muy difícil de descifrar. Imagínate. Porque tipo, ellos pueden hacer una publicidad enfocada a un sector, pero al tipo no llenarle y tipo sentir como si fuera que le está discriminando a otro sector, ellos ya deciden no darle, Claro, no darle importancia a lo que ellos te están tratando de demostrar, vamos a sí, decir, yo sé, somos muy difíciles, yo sé eso. Pero ahí la llevamos igual. Las ventajas que nosotros tenemos es que, defendemos muchísimas cosas. Aparte son también personas que ya están sumamente adentradas a todo lo que es la tecnología, ya a diferencia Manejamos sí, a completamente. diferencia de otras generaciones, vuelan, vamos a decir, en el sentido de que saben cómo se maneja todo, redes sociales, todo tipo de Claro, aplicaciones. al hablar de defender, imagínate que en la generación, si no me equivoco, generación silenciosa o baby boomers, eh, hija, había muchísimo racismo, había muchísima discriminación en cuanto a religión, Sí, pero hoy en día esta generación mía está con todo. Eh, Mira, decís A y nos vamos, o sea, sí, pasa que precisamente eh, el cambio es demasiado brusco en cuanto a todas las generaciones que pasaron, vamos a decir, al punto que hoy se tiene una diversidad en todo, en cultura, en diversidad étnica, y la gente hoy está mucho más empática, vamos a decir, de cierta forma, porque ese malestar que pasó de esos grupos definitivamente es algo que no se puede negar.
Sí, pero van ganando terreno. O sea, cada persona hoy en día busca ser aceptada. Por más que yo personalmente creo que obviamente llegar a un punto en que todos a nosotros nos acepten es algo muy complicado, algo muy difícil, pero sí, cada uno obviamente se mueve en base a lo que le dice el corazón, lo que ellos sienten y buscan totalmente. ser respetados. Es una generación que busca ser respetada. Así es. Inclusive tenemos un claro ejemplo de antes y después. Si la generación silenciosa era sumisa, la generación Z es no me Claro, toques, eh, no sé, arrasa con todo, arrasamos con todo. Es que es básicamente, así. sí, porque pasa que es muy brusco el cambio, o sea, empezando ya con los millennials que ya de tipo ya estás empezando a dar tu punto de vista, tu opinión, ¿verdad? Y ya de por sí a la persona que ya era una opresora le cuesta escuchar una opinión distinta. Sí, Y imagínate lo que es generaciones después que salen a manifestar su malestar, su desacuerdo. Es obviamente un cambio muy brusco, pero yo creo que de cierta forma eso es la única forma que te va a llegar a poder encontrar ese equilibrio que buscamos. totalmente. Podemos decir fácilmente que es un cambio brusco, pero si nos ponemos a pensar en años, ya son casi 100 años. Sí. O sea, van a ser casi, estamos en el 2021 y sí, casi 100 años ya va a ser. En 100 años hubo cinco, prácticamente cinco generaciones. Así que yo creo que en otros 100 años van a Hay haber, hay que ver, porque yo creo también que la diversidad juega algo, vamos a decir de cierta forma, es positivo, pero también tiene su lado negativo, como todas las cosas. claro. La diversidad te hace ver muchos puntos de vista, pero también hace que con el tiempo la persona se vuelva mucho más indecisa y al punto que tipo no sepa con claridad qué es lo que quiere. Hoy en día, por ejemplo, también vemos cómo antes había una forma bien marcada de lo que era el machismo, Imagínate, el eh, hombre le oprimía bastante a la mujer. sí, Hoy en día ya cambió totalmente eso en el sentido que la mujer tiene su espacio y sí. pero también se da casos en que el hombre va adoptando como características de la mujer, vamos a decir que eran propias de ellas, en el sentido que tipo hoy vemos cambios como mucho más metrosexualidad, mucho más cuidado de los hombres. Sí, inclusive creo en esta generación Z es donde nace el feminismo. Justamente es lo que estabas comentando. Antes era impresionante el machismo, pero la generación se está despertando. La gente misma por las mujeres se está despertando, piden más respeto, pero en general todo se está despertando. Así que ojalá que esto vaya por varias generaciones más, inclusive que sigan mejorando. No sabemos que pueda venir dentro de unos años más, pero es lo que se está. Personalmente yo lo único que espero de cada generación es que con el tiempo nosotros aprendamos a ser tolerantes, o sea, porque esa es la principal barrera de todas las generaciones, la Totalmente. intolerancia. O sea, no podemos de repente aceptar el pensamiento de otra persona sencillamente porque es distinto al nuestro. Y lo único que nosotros debemos hacer para poder generar un verdadero cambio es respetar toda la forma de pensar de cada persona. Ujú. Aparte de ser tolerante, justamente la generación Z se dice que somos empáticos, pero a la vez muchas veces nos cuesta, como se dice, aceptar que otra persona tiene un pensamiento diferente. Sí. Nos ponemos en su lugar, pero también nos ponemos de forma egoísta, porque no podés pensar así. No, eso está mal. Es que no hay una regla específica de donde dicen esto está bien, esto está mal. Sí. Ahí es otra de donde vamos en que cada uno da su punto de vista, su opinión sobre un tema, pero es difícil, o sea, eso es lo que tiene que comprender, ¿no? Toda la gente y todas las generaciones de que no siempre vamos a pensar igual y el hecho de no pensar igual no significa que sea negativo. Claro, por eso te digo, no hay. No hay algo que esté bien o que esté mal. Es simplemente el pensamiento y la opinión de alguien. Eso sí, em,
hoy en día también en la generación Z o de cristal existe muchísimo, pero muchísima, o sea, muchísima gente que el tipo critican muy de forma negativa. Y más cuando tenemos las redes sociales en nuestro poder, el famoso haters. Así que eso también esperamos que mejore. Claro, eso es precisamente es algo que trajo la tecnología consigo, si bien hoy en día tenemos la facilidad de tener prácticamente todos los conocimientos que deseamos adquirir en la mano, también se volvió sumamente nocivo el tema de las redes sociales al poder de ver los comentarios de las personas. Obviamente cada uno quiere saber la opinión de las personas, pero Claro. la gente usa más para descargarse y ser, o sea, Totalmente negativo y sí, es decir sumamente eso está cruel. mal. Eso es lo que estabas diciendo. Ser más tolerantes, porque nadie es dueño de la verdad. Nadie, como siempre, o sea, como estaba diciendo, no hay una regla de lo que está bien y lo que está mal. Así que esta generación Z y de cristal, se, Sencillamente lo único que debemos hacer es respetar las opiniones distintas a las nuestras, respetar a todas las personas, ya sean por su sexualidad, por lo que desee, o sea, por todas las cosas que él se sienta diferente o que nosotros lo veamos de otra forma, hay que respetarlos, hay que dejar vivir a la gente y nosotros, para poder precisamente construir un ambiente mucho más saludable, tenemos que aprender a convivir con las cosas que no estamos acostumbrados a que sean como nosotros queremos. así mismo es. Así que yo creo que hablamos mucho de estas generaciones y nada, pedimos también a nuestra gente, a la gente que va a estar viendo nuestro Nuestro contenido. el contenido, justamente, que comenten ahí en los comentarios ahí abajo, que nos digan de qué generación son y también qué características tienen y si están de acuerdo también con lo que estábamos contando. Nosotros también probablemente me voy a encargar de dejarle un link en el cual van a poder ver las características de cada generación de Claro, manera que... específicamente, y ahí van a decir, yo tengo un poco de esto, yo soy Y así. ojo que eso puede ocurrir lo que está diciendo Noé, o sea, podemos tener incluso algo de cada generación, Sí, porque podemos, claro que sí, porque es precisamente el periodo de aprendizaje de cada generación y nosotros totalmente. somos personas que absorben lo positivo de cada generación. Y bueno, vamos a estar encontrándonos en otro episodio. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Y nada, creo que el siguiente tema será también buenísimo Sumamente como este que interesante. estábamos tocando. Bueno, Deya, muchas gracias por prestarnos, por brindarnos Su su tiempo, tiempo. Estamos sumamente agradecidos, no solamente con todo el grupo que hemos formado, sino con la gente que nos sigue y también con el Instituto IPAD que siempre nos brinda este espacio para poder desarrollar este proyecto. así Les mismo. mandamos un saludo, que estén bien. Y nos vemos en la Nos vemos en el próxima. próximo capítulo.